Bien, conectamos con Radio Duna, ya comienza Estado Nacional junto a Matías del Río y Josefina Reyes. La adhesión ciudadana y hoy día se instale en la mesa de conversación de los chilenos, como muy pocos otros proyectos. Y eso, a mi juicio, obliga al gobierno a entrar al debate de fondo. Sí, estamos ya en transmisión conjunta con Canal 24 Horas y Radio Duna, Estado Nacional en Duna. Estamos conversando con el diputado demócrata cristiano, miembro de la Comisión del Trabajo, Gabriel Silver. Usted dice que la estrategia del gobierno ha sido la misma del principio, que es un poco ganar tiempo, que es invisibilizar el proyecto a las 40 horas. Eso en la forma. En el fondo, ¿cuál es su opinión, diputado Silver, sobre la inconstitucionalidad o no? Y sobre los efectos que podría tener sobre el mercado laboral, que realmente lo que al final debiéramos estar conversando si fuésemos un poco más razonables. A ver, desde el punto de vista de su inconstitucionalidad, creo que ya que cuando el propio gobierno presenta uno en paralelo, instala la idea de legislar. Uno puede discutir si es prerrogativa del Ejecutivo o de los parlamentarios, pero la historia tal vez del derecho laboral y las conquistas sociales en esta materia se produce justamente a través de esta pugna entre el derecho justamente y la justicia. Y aquí el gobierno, como digo, actúa con miopía, con tosudez de hacer un proyecto en paralelo, uno de 41 horas, confunde efectivamente a la opinión pública y finalmente es la mejor prueba palmaria de que el gobierno debe presentar indicaciones y entrar derechamente, como tú señalaste, al fondo del debate. Y yendo al fondo, justamente quiero decir lo siguiente, este es un debate que vino para quedarse. Y acá, así como en el mundo, es un debate global, el tema de la flexibilidad, el tema de la precarización del empleo, el teletrabajo, la reducción en positivo de la jornada laboral, como ocurre en gran parte de los países de la OECD que miramos como referente. Obviamente tiene que ponerse números efectivamente sobre la mesa. Entonces la primera respuesta diría, primero por la vía constitucional, no era la manera de ganar por secretaría, un debate que como chilenos no podemos soslayar. Segundo, entrando al fondo, este es un debate que existe. Todos los países desarrollados la han tenido y en buena forma han ido reduciendo paulatinamente la jornada laboral. Por eso es que nosotros hacía mucha fuerza y ahí estoy satisfecho porque desde la oposición a la democracia cristiana se le acogió su propuesta de gradualidad, que básicamente establece una reducción de 1 hora por año para la pequeña y la mediana empresa, cosa que permita justamente la adaptabilidad en esos términos. Y a la gran empresa, de lo menos efectivamente 1 año para que ésta entre en vigor. Si es que el proyecto puede sufrir cambios, obviamente no vamos necesariamente a entenderlos como negativos en la medida que el Ejecutivo cambie su estrategia, entre al debate, tal vez con indicaciones, incorporando tal vez algunas normas que tengan que ver con flexibilidad, pero no esa flexibilidad ideal que presentó el Ejecutivo, en la cual miran una relación simétrica a trabajadores con empleadores, sino que entendiendo que este es un tema necesario del cual requerimos abrirnos justamente como país, tanto por cosas positivas como por cosas negativas, que es la que acabo de señalar, lo que hizo relación con las fuentes de trabajo. Diputado, sin embargo, no es solamente el gobierno el que critica este proyecto, también lo han hecho las propias pymes, las asociaciones de pymes, de emprendedores, también los grandes empresarios. Todos ellos dicen que no fueron escuchados, como decíamos. Por lo tanto, al parecer, ellos no quedaron conformes con la indicación que presentó la democracia cristiana de hacer más paulatino la integración de estas 40 horas. A ver, obviamente hay que poner las cosas en perspectiva. Primero, la pequeña y mediana empresa postulaba a 8 años. Nosotros aquí llegamos a un acuerdo en torno a los 5 años, de 1 hora efectivamente por año desde su promulgación. Por tanto, quiero decir que la solución de la democracia cristiana no está en las antípodas efectivamente de lo que pensaba la pequeña y mediana empresa, que es la gran generadora de empleo de calidad en nuestro país. Respecto a las grandes empresas, a mi juicio había que hacer la diferencia en términos de emparejar la cancha, sobre todo teniendo a la vista la alta concentración versus efectivamente la musculatura de la pequeña y mediana empresa, que es lo que tienden obviamente en los países desarrollados, como digo, donde se genera empleo más de calidad que efectivamente la gran empresa. Y segundo, estoy consciente de que el debate se puede mejorar, pero para eso necesitamos voluntad del Ejecutivo. Aquí se han ocupado todo tipo de maniobras para asfixiar y bloquear justamente el avance de este proyecto. Si este debate se diera en otro contexto, y prueba de ello la sesión del día de hoy, donde se apelaba más bien a la retórica, al recurso discursivo para evitar entrar al debate de fondo, claramente hablando siempre de la inconstitucionalidad y no del mérito del proyecto,
obviamente es poco lo que se puede hacer en esa materia y en consecuencia creo que el gobierno también tiene que estar a la altura, los parlamentarios del gobierno también deben hacerme culpa de esta manera, porque ahí sí yo recojo el guante. Esto no puede ser una trinchera, una suerte de gallito de quién gana o quién visibiliza más en este proyecto. Este es un debate necesario, hay que darlo, el tema de la reducción de la jornada laboral, el teletrabajo, la reducción, la precarización del empleo, la robotización, están a la vuelta de la esquina y es un debate inexorable que, si bien no estaba en la agenda pública, vino para quedarse y el primer llamado, obviamente, a tomar el guante Silver, es el gobierno. ¿Y la flexibilización está en la agenda también? ¿Es necesario tratarlo como tema o usted cree que no está? No, yo creo que efectivamente es un tema en el cual hay que actuar sin anteojera. Veo que el Ejecutivo plantea una flexibilización, a mi juicio, que plantea una suerte de mundo de Bills y Paps en la cual empleador y trabajador en términos simétricos pueden acordar su jornada laboral, cuando sabemos obviamente que eso es imposible. Y allí hay que buscar otras fórmulas, en este caso alternativas respecto al rol sindicato, contratos efectivamente colectivos, tal vez haber buscado el rol o mediación de la inspección del trabajo. En fin, existían muchas otras fórmulas, pero para eso requerimos un gobierno que entre al debate de fondo, ya no discutir respecto de la iniciativa legislativa respecto a este tema, que al final del día, como digo, es querer ganar por secretaría el partido de fútbol, sino que entrar derechamente al fondo. Creo que las empresas, las grandes, las pequeñas también agradecerían si que sinceramos de una vez por todas el debate y discutimos lo que a mi juicio va a ser un gran pacto laboral de adaptabilidad acorde con los nuevos tiempos y que mire o priorice en definitiva a los trabajadores y su calidad de vida. Diputado, ¿usted cree que era el momento para legislar este tema, sobre todo a puertas de una reforma previsional que también va a exigir que los empresarios vuelvan son uno de los grandes que van a tener que hacer cargo del incremento de las pensiones de los trabajadores? ¿No cree que a lo mejor esto estresa mucho el bolsillo de las empresas? Yo creo que a confesión de parte relevo de prueba, me quedo con las palabras del propio oficialismo, de Osandón, señalando que aquí se sobreideologizó y se habló más de los autores del proyecto que efectivamente del fondo, o las palabras del diputado Desbordes, quien decía han pasado muchos años sin efectivamente conquista social importante para los trabajadores y finalmente termina ocurriendo esto por la tardanza justamente en legislar respecto de esta materia. Siempre van a haber excusas para quitarle el bulto justamente a los sustantivos. Sí, sabemos que la gradualidad hace la diferencia. Por eso que pensamos que un plazo de 5 años nos parece efectivamente razonable. Aquí no se quiere actuar con tosudez o con porfía de imponer justamente una reforma de estas características de un día para otro. Y si el gobierno, además, quiere hacer una propuesta alternativa, obviamente la vamos a discutir como corresponde en la Comisión del Trabajo o en el Congreso. Lo que no puede hacer el gobierno es simplemente querer bloquear el debate, decir de esto simplemente no se habla, porque simplemente la letra la pongo yo, cuando esta discusión y debate, como digo, más allá del Congreso, ya se instaló obviamente en el debate nacional de la sociedad chilena. Gabriel Silver, diputado Demócrata Cristiano, miembro de la Comisión del Trabajo de esa Cámara, muchísimas gracias por esta conversación de transmisión conjunta entre Radio Duna y Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. José Ríos y nosotros nos despedimos.